Yo creo que uno de los grandes retos de la virtualidad son muchos, ¿no? Que podríamos hacer casi que un programa completo sobre Sí, cómo ha sido esta transformación de la pedagogía en tiempos de sí. virtualidad. Pero yo pienso que uno de los grandes retos, y retomando un poco a Freire, es el punto del diálogo, ¿no? Ahorita que su merced decía, parece que, digamos, quisiéramos tener o busquemos la clave perfecta para transformar el mundo y la sociedad. Es muy complejo, es difícil, pero precisamente Freire, y yo estoy muy de acuerdo con él, la apuesta que el diálogo y la escucha son pilares fundamentales en la formación del ser humano. Precisamente yo sí considero que la sociedad es violenta, la sociedad es agresiva, existe y se posibilita la barbarie, la devastación, la contaminación, la desigualdad, el racismo, la violencia, la mujer y tantas formas Ujú. estructurales violentas dentro de la sociedad. Precisamente por eso que le apuesta a Freire y es esa falta de diálogo, es esa falta de escucha, precisamente esa falta de construcción en comunidad. Y yo lo quiero relacionar con otro tema, y es que para que haya diálogo, para que exista escucha, para que haya construcción en comunidad, pues es necesario que exista amor, es necesario que exista cariño, es necesario que exista respeto, es necesario que exista afecto. En este aspecto, de hecho, viene una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Hannah Arendt, una filósofa alemana, es una escritora de las grandes filósofas del siglo XX que escribió sobre feminismo, sobre filosofía, sobre pedagogía, sobre política. Y Hannah Arendt decía que la educación es un punto en el que decidimos si amamos el mundo lo suficiente para asumir nuestra responsabilidad con él. Precisamente vinculo estos dos temas que estamos hablando, que es el amor y la responsabilidad. Ujú. Hay una cosa aparte del diálogo que yo le agregaría y se llama confianza, porque la gente puede dialogar, o sea, usted y yo podemos dialogar, pero si no se genera una confianza dentro de ese diálogo, sí se escala el conflicto. Y eso socialmente pasa. Y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, en lo que estamos viendo, a la gente la han invitado a dialogar frente a la situación nacional, pero se corta la confianza y yo se lo escuchaba a unos jóvenes, a nosotros nos invitaron a dialogar hace 2 años, hace 3 años y no nos cumplieron nada. Por eso entonces escalamos a este otro nivel, porque es que no vemos que pase nada y nos tomaron del pelo. ¿Sí? Y eso sí pasa porque el nivel de acuerdos y el nivel de confianza se rompe. Y eso sucede también. Entonces, o sea, no se puede ver solo entre el diálogo como tal, sino que el diálogo tiene que traer algo. ¿Sí? O sea, yo me puedo sentar a dialogar todo el día, pero si eso no trae nada, pues no va a generar cambios, ni mucho menos confianza, ni mucho menos va a generar credibilidad, ¿sí? Sí, es interesante porque tienes razón, todo el tiempo el diálogo tiene que estar directamente relacionado con la experiencia, con la Sí. materia, con los cambios realmente de raíz. De hecho, lo que Freire llamaba la reflexión y la acción. Todo el tiempo tienen que estar las dos cosas ahí puestas sobre la mesa. No nos podemos simplemente reflexionar sobre lo teórico, entender y conocer el mundo y quedarnos acá. Y Y la tampoco, práctica es otra, y tampoco es simplemente la práctica desligada la de reflexión, la, que de es un la poco teoría. la violencia, que precisamente es práctica, 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 represión, violencia, discriminación, sino que las dos cosas son necesarias constantemente. Pues creo que estamos llegando y decantando en estos tres puntos que su merced que hablábamos al comienzo un poco, que es el amor, el afecto, el respeto, ¿no? Como pilares Sí. de la pedagogía liberadora y como pilares de la pedagogía en general, ¿no? Como pilares de nuestra labor como profesores. Quisiera compartirle, profe, un segmento de un video, un segmento, de hecho, de un documental independiente sobre pedagogía. Es un documental que a mí personalmente me gusta mucho, creo que tiene mucho, es muy fructífero para nosotros como profesores, creo que tiene mucho que podemos reflexionar y aprender a partir de ahí. El documental se llama La educación prohibida. Se lo recomiendo a las personas que nos están escuchando si lo pueden ver completo. Es largo, dura más de 2 horas, está completo en YouTube para que lo puedan ver. Posiblemente deje el link en la descripción de este video. De todo, escogí un par de momentos importantes para que lo veamos con su merced y su merced me dé su punto de vista y su reflexión personal para que podamos debatir al respecto. Les cuento, la profesora Andrita yo sé que ya lo vio y ya sabe sobre qué estoy hablando, pero le cuento a los demás. La educación prohibida es una película documental independiente que se hizo en Argentina, estrenada en el 2012. Lo que se hace en el documental es documentar precisamente diferentes experiencias educativas no convencionales en territorios, en países de Latinoamérica y en España. De hecho, dice el director
el director del documental se llama Germán Doin, en una entrevista que le hicieron en la revista de Global Education Magazine, dice que la película documental lo que busca es promover y alimentar una discusión, un debate. No da respuestas específicas absolutas sobre lo que es la enseñanza y la educación, sino precisamente promover el diálogo, la escucha, escuchar a diferentes profesores, escuchar experiencias, escuchar diferentes instituciones. Y dice él que yo lo considero igual, que será muy fructífero, que es un trabajo muy fructífero que deja un legado para la historia y para la revisión documental de la pedagogía. Y dice Germán Doin que este documental ayuda a que estas experiencias se multipliquen y en última instancia brindar herramientas para que las personas tomen decisiones, los profesores tomemos decisiones, criticar nuestra propia enseñanza, nuestras propias prácticas pedagógicas y aprender y avanzar en este territorio tan complejo que es la pedagogía. Entonces vamos a ver un segmento y continuamos con la charla. A mí como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto, y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Honestamente creo que la educación es cuestión de personas, más allá que de pedagogías, ¿no? Lo hace la persona. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida, porque esto es la vida, no es otra cosa, ¿no? Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías, pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. ¿Vale? Es abrir ese corazón puro, externo que uno tiene y hablar con claridad. Eso es lo único que necesitan los niños y a partir de ahí es la comunicación. Todo lo que ellos ven que tú eres a través de la verdad, ellos lo escuchan. Bueno, pues, profe, como pudimos ver, son diferentes, digamos, experiencias. Yo lo que hago es segmentar diferentes momentos del documental y compartírselos a su merced. Ahí, pues, hay varias cosas de las cuales podríamos hablar, ¿no? Pero, pues, evidentemente voy a tomar unas muy puntuales. El primero es la frase que dice el primer profesor y es, donde hay amor, hay respeto y donde hay respeto hay la posibilidad de crear. Yo creo que eso es fundamental. Precisamente lo hablamos ahorita y es para que haya ese amor, ese respeto por la vida del otro, ese respeto por las palabras que nos da el otro, pues es completamente necesario el diálogo, la escucha, el amor, la solidaridad, la empatía y diferentes valores que son humanos. Aquí hay un punto que quisiera matizar y es que también las experiencias que nosotros vemos son, digamos, de colegios que podríamos decir que tienen una muy buena planta física, que es para unos estudiantes que parece que fueran digamos, de una clase social
relativamente alta. Y ese tema pues no lo podemos dejar de lado. También, digamos, podría ser muy fácil decir, bueno, todos nosotros los profesores queremos tener experiencias de vida transformadoras con nuestros estudiantes, todos nosotros queremos construir una experiencia de vida más digna con nuestros estudiantes, todos nosotros queremos posibilitar unos escenarios de transformación de debate a través de mi aula, pero no es viable en las condiciones, digamos, tan paupérrimas, tan decadentes y tan deficientes en las que vivimos y en las que está sometida la escuela en Colombia. Y eso es un debate que yo creo que también es interesante, porque también podríamos llegar a romantizar, digamos, la pedagogía en el aspecto en el que sí queremos y sí buscamos que sea una pedagogía transformadora, pero también habría que tener en cuenta hasta qué punto puede ser transformadora, digamos, en colegios o en zonas, digamos, en Quibdó, en el Chocó, en La Guajira, donde ni siquiera hay agua potable, ¿sí? La desigualdad. Sí. Precisamente la desigualdad es algo que demarca y está completamente transversalizado en estas experiencias pedagógicas. Y quería matizar ese punto porque también podría ser muy fácil darnos cuenta de que evidentemente donde hay condiciones y donde hay presupuesto, pues es más factible y es más viable una pedagogía de la liberación. Pero también, y yo también estoy de desacuerdo con ese discurso, porque también siento que aquí en Colombia muchas veces en muchos espacios, digamos, pedagógicos académicos, los profesores, digamos, se cubren con esa manta de asumir que vivimos en unos problemas estructurales sociales de la escuela, entonces es muy difícil transformar la sociedad a través de ciertos espacios académicos aquí en Colombia, porque o no hay recursos o los colegios distritales hay muchos estudiantes y no se puede hacer. Yo también estoy en desacuerdo con esa postura, porque yo considero que más allá de que sea difícil y más allá de que sí haya unas dificultades estructurales en Colombia donde no hay presupuestos y donde no hay, digamos, dineros públicos para financiar gran parte de la educación en Colombia, tenemos un déficit educacional en el país muy complicado. Yo creo que sí los profesores sí podemos fracturar esas estructuras sociales, económicas y políticas y sí podemos posibilitar escenarios de transformación más allá de las dificultades que nosotros tenemos. Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si no fuera así, no existirían experiencias pedagógicas en territorios. No existirían experiencias pedagógicas con los indígenas, no existirían, yo he visto escuelas, hace poco vi un documental sobre unas escuelitas que existen en los barrios más pobres de Medellín, que son escuelas que están así en un pedacito, en un cuarto, donde los niños prácticamente se sientan en el piso, pero yo escuché a la profesora, ella desde su labor pedagógica es muy transformadora, es muy crítica y es muy reflexiva. Y sí está posibilitando escenarios de transformación y de reflexión desde esa escuelita que son 4 paredes y un tablerito viejito y donde ni siquiera hay sillas. Entonces quería matizar ese punto, profe, porque viendo este video, no quiero que, digamos, las personas que nos escuchan se vayan con la idea de que es muy fácil transformar el mundo desde un colegio que tenga mucho presupuesto y desde un colegio que tenga los mejores salones y y tengan instrumentos musicales y tengan zonas verdes y todo. Precisamente Paulo Freire nos invita a pensar de que la escuela no es solo esas 4 paredes. La escuela no es solo ese colegio que tiene mucho presupuesto y que gasta mucho dinero en instalación física, sino que también desde un parque yo me puedo sentar y posibilitar experiencias transformadoras pedagógicas. De hecho, voy a citar un concepto de Paulo Freire que me parece súper bonito sobre qué es la escuela para Paulo Freire. Ya hablamos un poco qué es la pedagogía, ahora nos preguntamos qué es la escuela. ¿Qué dice Paulo Freire? La escuela es un espacio de relaciones. En este sentido, cada escuela es única, fruto de su historia particular, de su proyecto y sus agentes. Desde una perspectiva transformadora, la escuela tiene un papel principalmente crítico y creativo. La escuela no es solo un lugar para estudiar, también es un lugar de encuentro, donde la gente conversa, discute, argumenta y hace política, donde lo que ya está escrito, lo que ya se sabe, lo que ya está establecido debe ser motivo de insatisfacción. Y con esta última parte quiero cerrar, que creo que es importante ya para darle la palabra a su merced y que nos cuente qué piensa un poco del video y del segmento que acabo de compartir. Dice Paulo Freire, la escuela no es un espacio físico. Al contrario, es por encima de todas las cosas una forma de ser, una forma diferente de ver el mundo, definida por las relaciones sociales que desarrolla. Y si desea sobrevivir como institución, desea buscar lo que es inherente a ella,
Me gusta mucho este concepto de Paulo Freire, que la escuela va más allá de la institución que hablábamos ahorita, sino que la escuela y la pedagogía son las calles, son los museos, son los parques y son diferentes espacios. Si es transformadora, sí podemos posibilitar una educación transformadora, y yo sé que las escuelas que hacen parte de este documental de la educación prohibida, pues son escuelas que tienen, se nota evidentemente, tienen presupuestos, son de una clase social relativamente alta, pero yo considero que no nos podemos quedar ahí, sino que también otros espacios, otros tipos de escuelas con menos presupuestos también pueden ser muy transformadoras, y yo me atrevería a decir que esas escuelas que son un poco más humildes, que son en salones más humildes, que no tienen ni la cantidad de televisores, ni los videobins, ni toda esa cantidad de cosas que nos ven de esta forma de mercantilización de la educación, me atrevería a decir que esas escuelitas humildes muchas veces son aún más transformadoras, aún más reflexivas y aún más críticas que escuelas que la pensión, o como lo llamamos aquí en Colombia, la matrícula vale 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, que en dólares son 500 o $1,000 al mes. Escuelas donde los niños ni siquiera pagan, que son completamente educación popular, educación gratuita, y son muy buenas escuelas, son muy buenos espacios de pedagogía. Entonces quería hacer ese matiz dentro de lo que es la educación con muchos recursos o menos recursos. Lo que quiero decir como conclusión es que no necesariamente cuanto más recursos hayan, la educación es mejor, y no necesariamente si hay pocos recursos la educación es mala. Precisamente yo creo que es un trabajo en común, es un trabajo en conjunto, un trabajo de diálogo, un trabajo de escucha, un trabajo de construcción en comunidad, y Paulo Freire lo demuestra. Si uno revisa la biografía de él, Paulo Freire comenzó siendo profesor. De hecho, él era abogado, él estudió fue Derecho, pero él comenzó siendo profesor de campesinos en los campos allá de Brasil, en cultivos. Y él, mucho de lo que aprendió la pedagogía liberadora fue enseñando en territorios, para que también nos quitemos este mito de que los buenos colegios o la buena educación solo se posibilita a partir de espacios con muchos recursos. Porque muchos, repito, profesores se escudan en que como no tengo recursos, no puedo ser transformador. Como no tengo una super aula con muchos, digamos, con un video bin y con una cantidad digamos, de medios digitales que me ofrece el colegio, entonces no puedo ser transformador y no puedo soñar con un mundo diferente a través de mi pedagogía. Yo creo que sí lo podemos hacer, y yo, que hace ya varios años vengo siendo profesor en un colegio, digamos, en la localidad Quinta de Usme, sé que más allá de los recursos, más allá de los materiales que uno tiene, a través de ese diálogo empático con los niños, uno sí puede ser transformador, sí puede ser reflexivo, sí puede ser crítico, y sí puede posibilitar escenarios donde se reivindique la vida, se reivindique la solidaridad, se reivindiquen otras formas de ver y entender el mundo. Y eso yo creo que no lo deja un poco este segmento, este video, y lo relaciono para escucharle a su merced, es este tema también de cuidar y educar, que me gusta mucho como el profesor lo dice. Él dice, más allá de que el objetivo del profesor sea educar, el objetivo y la labor del profesor puede ser más cuidar, cultivar, acompañar. Y eso me parece una reflexión muy bonita que nos deja el video. No sé qué piensa su merced al respecto. Bueno, mira, yo sí creo que hay cosas en las cuales dentro de lo que se plantea estoy de acuerdo. Miren, primero, desde la historia, la palabra escuela la ponían en la entrada de la puerta de los colegios, escuela, y era relacionada solo con ese espacio físico. Y es cierto, era visto como que usted va a la escuela, o lo mandaron a la escuela, o usted va a dictar clase en una escuela, y era ese espacio y ese entorno físico, ¿sí? Y yo creería que eso también lo podemos abocar a lo que uno ve en las ciudades. En las ciudades uno ve eso, es decir, es el espacio físico en el cual los niños ingresan dentro de un horario, pues valga la redundancia, el horario establecido con unas materias en las cuales debe estar, debe tener ciertas acciones, ciertas actividades, y sale de la escuela. Cuando uno va y mira
que lo que pasa en la ruralidad, y esto me atrevo a decirlo con la poca experiencia propia que tengo, pero con lo que he podido escuchar en otros compañeros, la escuela no es eso, porque en la ruralidad a veces ni siquiera existen 4 paredes. Existe un punto donde confluyen los niños, donde en ocasiones no hay un tablero, en ocasiones no hay silla, pero lo que hay en mi entorno es lo que me ayuda a educar a esos pequeños. Y hay una cosa que su merced lo decía, y yo acá lo anoté, que aquí lo quiero hilar un poco, es frente al recurso de la educación. Sí, también se cree que los que más tienen recursos es porque la educación es más buena. Eso es lo que siempre nos han vendido. Sin embargo, yo sí creo que se empieza un debate de la educación transformadora cuando se empieza a trabajar con las necesidades de la población. Cuando un profe, por gusto, porque le tocó, porque quiere hacerlo o simplemente porque se le dieron las cosas, se enfrentan con una comunidad donde tiene necesidades, ¿sí? No puede llegar a dictar su clase igual porque ese no es el problema que tiene, sino es un problema de hambre, es un problema de no tener lápices, es un problema de no tener puestos. Es allí donde el maestro coge esa necesidad y usa toda la recursividad, toda la creatividad y empieza a trabajar con un grupo de estudiantes que están a diferente edad, porque cuando allá hay necesidades ya no están clasificados ni por cursos ni por edades. Inclusive en las regiones, en el campo, es la escuela unitaria, solo es una escuela donde van todos los niños, ¿sí? Y ahí no se están clasificando por edades, y hay otro tipo de programa, y hay otro tipo de cosas. Y coge lo que tiene a su alrededor y lo potencializa, lo transforma y trata de poderle aportar a esa comunidad que tiene unas necesidades una propuesta diferente con los niños dentro de la escuela, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros los que estamos aquí en la ciudad, nosotros tenemos una experiencia diferente frente a la educación. Y por eso es necesario reconocer a todos esos maestros que están en las diferentes áreas donde no hay recursos realmente, que deberían haber recursos, y eso será otra discusión, otro debate de cómo el Estado administra los recursos para la educación pública, ¿sí? Y las personas tienen acceso a ello, no solo los niños, sino los profes tienen acceso al recurso de material. Entonces yo no tengo, si yo soy un profe de música y voy a dictar pandereta, pero llego a un pueblito, llego a un sitio donde no existen las panderetas, pues me tocó inventarme el recurso para poderle enseñar a los niños, valga el ejemplo de la pandereta. Entonces tendré que utilizar tapas, piedras y demás. Y empieza la creatividad del maestro a realizar cosas transformadoras. Y el maestro empieza a darle también una posibilidad para que esos niños puedan hacer propuestas frente a lo que necesita su comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora se habla de las huertas y eso viene haciendo un boom. Eso siempre ha existido en el campo, partamos del hecho, ¿sí? La huerta no es de ahora y pues y que alguien se la inventó, no, siempre ha existido. Lo que pasa es que estamos ahora acercándonos de nuevo a ese conocimiento y ahora la estamos trayendo a las ciudades para poder entender un poco más esa relación del campo, del campesino, y eso debería estar acompañado por el Estado también, ¿sí? Debería estar acompañado. O sea, no dejar al maestro solo pues allá. Por eso me pareció importante cuando su merced lo decía, que esas experiencias de esas pequeñas escuelitas es la profe con esa realidad, tratando de transformar esa realidad que le tocó, porque posiblemente le tocó, o porque ella quiso escogerla, porque en esto también estamos. No todos los docentes quieren estar en el sitio donde están trabajando. Si son profes del distrito, pudieron escoger y otros allá los mandaron. Y algunos les preguntaron qué quieren dictar y otros están dentro de una resolución, como yo lo entiendo también, ¿sí? Porque puedo que me esté equivocando y pues no quiero hablar como de lo que no conozco. Pero si ya está allí, pues es mirar qué tengo a mi alrededor. Tengo unos niños o tengo unos jóvenes con unas necesidades propias, algunos de hambre, otras de condición, otras de maltrato, otras de dificultades de aprendizaje, ¿sí? Y tengo dos opciones. O salgo corriendo y me voy a un lugar donde esté la comodidad, porque eso puede pasar. El profe se enfrenta también al miedo de qué voy a hacer acá. O sea, no es que el primer día de clase es rosa
y todo es bonito, salgo corriendo y me voy para otro lado, hago lo que sea, renuncio, o trato de entender la situación en la que estoy y trato de trabajar con ello, a ver qué resulta de eso, ¿sí? Y yo creo que de la necesidad y de las cosas más difíciles a veces salen cosas increíbles que desde lo contrario, porque a veces cuando se tiene todo, como están, o sea, tengo todo mi recurso, tengo todo perfecto, el material es perfecto, sí, los niños van avanzando, pero pues no hay allá más avance general. Es posible que nazcan cosas importantes. Algo que su merced decía y es que en ocasiones no se requiere un espacio gigante. O sea, yo no necesito un super laboratorio para entender una reacción química, si lo hablo desde el área, ¿de acuerdo? Claro, si lo tengo, bienvenido sea, ¿sí? Y chévere, pero si no lo tengo, yo no necesito todo ello para poder entenderla. Yo lo que trato de entender es que mi estudiante abra la mente, o sea, que no piense que el espacio cerrado es todo, sino que vaya más allá, que en ocasiones yo sí creo que como docentes y más de los docentes que nos encontramos en las ciudades, a veces nosotros no cogemos todos los elementos, sino nos quedamos solo con algunas cosas. O sea, yo sí creo que uno sí debe hacerse una autocrítica también como docente. ¿Qué cosas usted coge del ambiente, del espacio, de todo? ¿Sí? Que si lo volvemos a ver ahorita desde la virtualidad es lo que también tocó. Entonces, bueno, yo no tengo un laboratorio, vaya a la cocina y traiga una manzana y pégale un mordisco. ¿Qué le pasó a la manzana? ¿Sí? Ah, se oxidó. Bueno, ¿y esa oxidación qué es? Y bueno, y empieza toda la teoría química. Pero entonces nos toca buscar otras herramientas, otros elementos. Yo también me atrevo a decir que eso solo empieza a pasar cuando a uno como profe lo sacan de su zona de confort. ¿Sí? Creo que eso empieza a pasar. Cuando uno empieza a ver que como que toca buscar otra cosa, yo creo que eso empieza a ver uno cosas diferentes, a pensar cosas más diferentes. Evidentemente, su merced retoma nuevamente el tema de la virtualidad y me parece muy interesante porque en tiempos de virtualidad, en tiempos el discurso cambió. Dar una clase, de tener un espacio pedagógico a través de una pantalla, como de hecho nosotros lo estamos haciendo en este momento. Exacto. Ya dijimos que su merced también lo matizó y es interesante. Ya ponemos entre paréntesis el debate que evidentemente la virtualidad también es un privilegio, ¿no? También los niños que pueden acceder a este espacio de la virtualidad, pues son niños muy específicos, de una clase social específica, donde ya mínimo hay que tener internet donde y un computador debe tener el recurso, lo debe Exacto. tener. O sea, por eso hay niños que quedaron excluidos, no niños, profes también quedaron excluidos de esto, o sea. Sí, y yo no sé cómo ese es un debate que sí nos daría, como su merced dice, otro programa. Y es precisamente, nosotros hablamos desde nuestra realidad que tenemos la posibilidad de tener nuestros estudiantes y poder dar una clase virtual. Un debate amplísimo sería la cantidad de lugares en Colombia, zonas rurales, repito, en el Chocó, en la Guajira, donde ni siquiera hay electricidad y donde los niños la poca educación que tenían era yendo a los lugares, como su merced lo llamó, la escuela unitaria, y por estos tiempos de pandemia no lo han podido volver a hacer. Y hay una cosa, Miguel, hay una cosa que me ha parecido, inclusive hasta de los medios de comunicación, un poco irrisorio, que muestran como qué proeza el niño que se para ya, estoy siendo exagerada, ¿no? Qué proeza el niño que va hasta la punta del árbol para tomar la señal y escuchar al profe. Sí. Eso no es una proeza, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, que eso que lo muestra la proeza del siglo es una vergüenza de la desigualdad social en este país frente a la educación, ¿sí? Cómo nuestros niños están haciendo eso. Eso es falta de amor. Ahí sí retomando el amor por nuestros niños, ¿sí? O qué proeza el profesor que tiene que atravesar, mejor dicho, 3 ríos para llegar a una escuelita. Eso no es una proeza. Si lo hemos visto desde ahí, oiga, sí, qué proeza, o sea, qué vaina y me le quito el sombrero. Pero qué tema de desigualdad tan profundo. Esta virtualidad abrió la brecha, desnudó las desigualdades, ¿sí? Inclusive puso en el debate, porque conozco de primera mano que hay colegios que mantuvieron los horarios de igual manera como les hacían en el colegio, sin entender que un niño en una pantalla, un docente en una pantalla, no puede funcionar de la misma manera.
la comunicación no es la misma. Esto sí quedó para quedar, o sea, llegó para quedarse. Y yo creo que esto sí movió el tema de la educación como la estábamos concibiendo, del aula de clase, de todos sentados, de todos quieticos, mejor dicho, de cómo, entre comillas, se concibe la educación. De hecho, uno revisa, hace una revisión de la historia de la escuela y la escuela como institución encargada de la formación de los individuos, eso es nuevo. Eso no, tendrá un poco más de un siglo. De hecho, la educación históricamente del ser humano se ha dado en los territorios a través de los grupos, a través de las civilizaciones, a través de unos espacios que van más allá de una institución. Lo que pasa es que estas dinámicas, de hecho, del capitalismo, de hecho, del siglo XIX, mercantilizaron ese servicio de la educación, lo pusieron y lo marcaron dentro de una escuela con un currículo donde se forman unos estudiantes y van en un horario y cumplen con unas funciones específicas en función, de hecho, de una producción y de un enriquecimiento. Sino fíjate cómo ahora el debate de volver a la escuela no está partiendo para el conocimiento, ¿sí? Sino está partiendo es para la socialización del ser humano. O sea, se está viendo es otra discusión. Y vuelvo y aclaro, vista la escuela dentro del contexto físico, ¿de acuerdo? No desde lo que venimos hablando de que debe ser todos los espacios vistos conjuntamente. Entonces, se viene planteando, hay que volver a la escuela, hay que volver a las instituciones educativas, y ni siquiera estamos hablando del conocimiento, de la calidad, o bueno, 10.000 cosas y problemas que hay ahí mediadas por el tema, sino lo que se está hablando es de nuevo para una socialización. Entonces volvemos a la esencia del ser humano y es la socialización. Si nosotros miramos cómo son los niños pequeños y los niños que están en preescolar y en la educación inicial, es la socialización los que los mantiene en constante aprendizaje, ¿sí? En la educación inicial no hay notas, en la educación inicial no se es bueno si es malo, en la educación inicial lo que hay allí es un compartir de todo lo rico, y pasa a la primaria a ser una fila, un sentado detrás del otro, una nota que lo mide, un padre que pide unos resultados, unas instituciones educativas que también las pide, un Estado que pide resultados, ¿sí? Porque eso está enmarcado dentro de unos modelos educativos. Bueno, y habrán 10.000 cosas y creo que sobre esto se va a escribir mucho y tendremos que ver todo. Las pedagogías alternativas que van más allá de la escuela. Nosotros aquí en Colombia tuvimos una experiencia muy bonita y muy provechosa que fue la radio Sutatensa. Su merced se deberá acordar que la radio Sutatensa precisamente era ese espacio pedagógico a través de la radio y que de hecho educó. Y bueno, hay unos debates también porque unos debates dentro de lo religioso, porque se dice que también se usaba mucho para evangelizar, etcétera, pero más allá de ese debate, digamos que no lo vamos a tocar, la radio Sutatensa sí acercó el recurso. Acercó, digamos, la enseñanza y la pedagogía a muchas zonas rurales en Colombia, donde lo único que tenían era una antenita para, pues, coger la radio, y desde ahí veían matemáticas, veían lenguaje y veían una cantidad de cosas. Eso es una forma completamente alternativa de educación que va más allá de la escuela, que ahora en virtualidad la hemos tenido que adoptar, pero que ya ha existido. De hecho, yo me atrevería a decir que quería tomar eso, podría también decir que este espacio del Antroporadio funciona también como una escuela digital o como un espacio pedagógico donde se habla, donde se escucha, donde se argumenta, donde se discute y donde finalmente se construye humanidad, porque precisamente ese es el gran sentido de la educación, es construir sociedad, construir humanidad y liberar a los oprimidos, como decía Paulo Freire, poder mirar desde otro punto de vista el mundo, la sociedad y la comunidad, digamos, nuestra realidad concreta y puntual.